Sí, este no, desafío de la gobernanza me parece bastante atractivo para poder distinguir justamente lo que es toda la parte asociada a la matriz de riesgo versus justamente el enfoque que le podemos dar los abogados desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del tratamiento de datos personales dentro de una organización con una visión bien cross, ¿no es cierto?, ya sea que buenísimo. estemos hablando de un colegio o de una empresa, así que el tema me parece súper, súper interesante. Súper bien, qué bueno. Además, me encanta que haya un abogado en la sala porque al tiro ya le da diversidad. Yo soy un tech y tú eres un abogado fenomenal, digamos. Ah, así que súper. ¿Alguien más quiere comentar? A la una, a las dos, a las tres. Ya, yo creo que esto va a ser más entretenido en la medida en que ustedes comenten, Antonieta, ¿ah? por favor, Ah, dale, dale. adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Antonieta Ubillo. Yo soy bibliotecaria jurídica, bibliotecaria del derecho. Ya. Soy la bibliotecaria de la Defensoría Penal Pública Ay, qué buena. y consejera del Colegio de Bibliotecarios de Chile. Ya. Bueno, el acercamiento tanto con los recursos de información como con la gobernanza de los activos de información son temas que en realidad son muy cercanos al quehacer poco conocido de la biblioteca o centros de Sí, información. sí. Escapan a lo tradicional y la verdad es que a mí me interesa consolidar este enfoque de la información más allá de las estructuras de sistema, de gestión, de recursos, de normalización, etcétera, viéndolo como un activo transversal, digamos, de cualquier institución, especialmente en la que trabajo, porque me ha tocado trabajar, si bien es cierto, administro la biblioteca, también colaboro con otros desafíos o, o actividades que involucran en la gestión de información al interior de mi institución. Entonces, Sí. a título personal, porque además tengo un montón de otras ideas por materializar, pero me interesa bajar en concreto la teoría y aplicarlo, digamos, a lo que es mi disciplina. Eso. Súper claro. Es bonito porque probablemente las bibliotecas son la forma más antigua de representación de información y conocimiento, así es que me parece súper interesante que estés acá, digamos, así que muchas gracias. Oye, yo quiero, como digo, quiero hacer algunas reflexiones, ¿ah? Algunas cosas yo las sé, otras no las sé, algunas cosas son ciertas, son hechos, digamos, y otras son presunciones. Y yo navegar entre esos distintos mundos. Entre paréntesis, ustedes están viendo que esto dice José Bengura y Oscar Herrera, y pongo a Oscar, aunque él no va a estar en la presentación de hoy día, porque este es un trabajo, un área que hemos desarrollado con Oscar, que también es viejo como yo, un poquito menos viejo que yo nomás, pero fue alumno mío, Oscar. Pero él tiene toneladas de experiencia, además, en algún momento voy a comentar de modelo Dama, él sabe montones de eso, etcétera. Bueno, en fin. Y quiero partir de esta manera. Este es un mapa, un planisferio, el planisferio de Cantino. ¿Ah? El planisferio de Cantino es un mapa portugués eh, que reflejaba el conocimiento del mundo, el mundo conocido por los portugueses. Por supuesto que los chinos sabían otras cosas que los portugueses no sabían, pero ninguno de los dos sabía eso. Eh, es interesante porque Cantino, el mapa de Planiferio de Cantino suena súper bien, pero Cantino era un espía en realidad, un espía italiano, que de hecho parece que se robó este mapa en realidad. ¿Ah? Eh, pero lo interesante es que esto era todo lo que, lo que se conocía del mundo, digamos, en Occidente o en Europa. Ustedes ven ahí que hay unas áreas ignotas, digamos, y etcétera. Y tiene una representación, o sea, esto es información, conocimiento, representación, un montón de cuestiones. ¿Ah? Eh, y un poco de drama con esto de que el tipo era medio sinvergüenza, digamos. ¿Ah? 1502, digamos. ¿Ah? Esta, como dije, él era un espía italiano de Ferrara. Esta es la versión de hoy día del mapa. Pues, o sea, o sea, ¿queréis ver Ferrara?
¿qué calle de Ferrara queréis ver, digamos? ¿Dónde vives en Ferrara? Y yo puedo ver tu fachada en dos patadas, digamos. Y nadie, por supuesto, esto es dominio público, o sea, nadie se lo robaría. Entonces, es cierto que han pasado como 400 años, pero, chuta, como 500. Pero bueno, lo que quiero decir es que la información es una cuestión que no tiene límites, digamos, y la representación de la información no tiene límites, y el manejo de la información no tiene límites, y aquí hay un buen ejemplo. La verdad es que hay algunas otras cosas que se han demorado muchísimo menos de 500 años, y vamos a discutir de esas, digamos. ¿Ah? Pero eso, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es información? ¿Cómo la representamos? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuánto conducen nuestros negocios? Esas son las preguntas que uno debiera hacerse, ¿no es cierto? Es bastante claro, a propósito de que Cantino era un poquito ilegal, digamos, que la información otorga ventajas competitivas, es valiosa. Capaz que él, seguramente él en realidad se lo vendió o contrató fueron contratados sus servicios de robarse el planiferio, digamos. Eso, lo cual demuestra que hace 500 años ya se sabía que la información era valiosa. Ahora, por supuesto que aparte de la reliquia, nadie pagaría mucho por la información, hoy día nadie pagaría mucho por la información del planiferio de Cantino, digamos, por lo tanto la información es valiosa, es súper valiosa, pero no es ilimitadamente valiosa en el tiempo, algunas sí, a lo mejor otras no, no sé. Entonces la información otorga ventaja competitiva, es valiosa por un rato. ¿Ah? Y por supuesto que evoluciona, mejora, empeora, se corrompe. El Registro Nacional de Vehículos Motorizados se obsoleta al 10% anual, o sea, el 10% de los autos cambia de dueño todos los años, quizá un poquito más, y no todos quedan registrados, digamos, entonces al final es muy difícil confiar en la calidad de esa información, digamos. Hay maneras de almacenarla como un planiferio o una representación digital como la que tenemos hoy día. Interpretarla, de hecho, ustedes saben, un planiferio es una interpretación de la realidad, no es la realidad misma, el mundo no es plano, aunque algunos creen que sí. Organizarla, etcétera, ¿no es cierto? Y se pueden construir capas de agregación de valor, y ahí volvemos al ejemplo. Pues, o sea, estoy en Ferrara y puedo preguntar dónde hay un McDonald's en Ferrara. Entonces, georreferencias, información y empieza a tener distintos layers, distintas capas de información en la misma representación, ¿no? o en representaciones compatibles. Y por supuesto que todo esto hay que administrarlo. De hecho, una cosa bonita que uno puede hacer en Google es que como empieza a tener fotos distintas en el tiempo, entonces uno puede ver la evolución de, no sé, un campo, por ejemplo, o una ciudad. Y entonces hay que definir, esto es una definición arbitraria, si quiero tener múltiples versiones del plano de Ferrara o no. Y es una definición, no sé, a lo mejor es estratégica, a lo mejor es operacional, pero hay que administrarla, digamos. Por lo tanto, la información y lo sabe nadie, probablemente nadie mejor que una bibliotecaria, no es trivial de manejar. Borges dice que el mejor, hay un libro de Borges que es re bonito, o sea, es medio angustioso en realidad, que es el libro de arena, no sé si alguien ha leído el libro de arena. Y el tipo se trata de deshacer del libro, estoy haciendo spoiling, ¿ah? Se trata de deshacer en algún momento el libro de arena, y dice, el mejor lugar para esconder un libro es una biblioteca. ¿Ah? ¿Por qué el mejor lugar para esconder un libro es una biblioteca? Cuando un libro está mal Eso, procesado, mal catalogado, mal referenciado o nunca mal más puesto lo en encontré. estantería, está perdido. Exacto, Por y eso, eso yo lo por eso, encuentro, lo encuentro fantástico. Eso, claro. ¿ah? Entonces, Por eso eso, administrar la información para el usuario adecuado, la información adecuada, de la forma adecuada, es la pega nuestra, digamos. exactamente. Y eso es cierto no solo para un bibliotecario o bibliotecaria, sino que también para un tipo de TI y para un tipo que, qué sé yo, administra los mapas en Google o en el archivo de Indias en el 1600, digamos. ¿Ah? Eh, bueno, eso. Entonces, la siguiente pregunta obvia es, ¿qué es información, po? Y en realidad, como que todo es información. A mí me gusta y mucha, no sé si toda, pero mucha información tiene valor, tiene un valor a lo mejor inmenso. Bueno, a mí me encantan los mapas, porque por esto mismo, ¿no es cierto? Una cosa que me conmueve es que nuestro continente no se llama Colombia, ¿ah? O no se llama Reyes Católicos, se llama América.
y se llama América en honor a Américo Vespucio, que es cierto que era un poquito explorador, pero sobre todo era un mapista, un cartógrafo, un tipo del área del conocimiento. Entonces, para mí es emocionante que el continente América se llame ¿cómo se dice?, de crédito al valor del conocimiento en descubrimiento de la conquista, y eso es re bonito, digamos. Bueno, las bibliotecas ni hablar, el tránsito de la ciudad de Santiago, voy a hablar de eso, la caracterización de mis clientes, el conservador de bienes raíces. ¿Por qué menciono el conservador de bienes raíces? Porque no sé si alguien ha ido físicamente al conservador de bienes raíces, es súper bonito. Hoy día está un poquito más informatizado, no tanto más, pero el conservador de bienes raíces son libros de las transacciones de bienes raíces del año y de todos los años desde los tiempos de María Castaña, y se ponen hipotecas y prohibiciones y transferencias y uno es posible y recorrer la historia de una propiedad hacia atrás y todo eso a mano originalmente. Entonces cuando los abogados dicen, y aquí corro el riesgo que me corrija el señor abogado, dicen anótese al margen, literalmente alguien agarraba el libro y anotaba al margen. Y entonces, por lo tanto, a alguien se le ocurrió que los libros tenían que tener un margen ancho para que cupiera. A veces los márgenes se llenan y entonces al final del margen dice continúa a fojas no sé cuánto y al final hay una hoja disponible para poner las notas que ya no caben en los márgenes de alguna parte, digamos. Y toda esa era una operación manual y sin embargo funcionaba espectacularmente. La Iglesia Católica tiene mecanismos de manejo de información distribuida impresionantes. Por ejemplo, si tú te casas por la Iglesia Católica, tu matrimonio queda registrado en donde está tu fe de bautismo, o sea, en el lugar donde te bautizaron. Entonces, tú eres rumana y te casaste en Chile por la Iglesia Católica y de alguna manera llega la comprobación de que tu matrimonio está efectuado y se anota al margen, diría alguien, de tu fe de bautismo, o sea, el registro de tu bautismo en la capillita que te bautizaron en Rumania. Y entonces no puedes ir a Zimbabue a casarte de nuevo, porque igual va a llegar por la Iglesia Católica, porque igual va a llegar la información a la misma fe de bautismo a un sistema distribuido, súper bonito, y por lo tanto te van a acusar de bigamia. Y eso funciona desde como el año 1000 o capaz que antes. Bueno, aquí hay una cosa divertida. Google, que le gusta hacer, además de lo que hace, algunos divertimentos, digamos, inventó una cosa que se llama Google Books, el año 2002, o sea, no hace tanto tiempo, hace 18, 19 años. Y empezó a digitalizar libros y determinó el año 2010, no hay un registro posterior, que hay, ¿cómo se dice? Oficialmente impresos 129 millones de libros, 130 millones de libros, que no es tanto, entre paréntesis. Eh, a la última vez que yo supe, que fue como hace un par de meses o algo así, tenían del orden de 40 millones de libros digitalizados, que tampoco es poco. La British Library, la biblioteca la biblioteca británica, tiene 200 millones de ítems, o sea, no tiene todos los libros. Uno podría decir, pero si los libros son 130. Sí, pero tiene mapas y manuscritos, está la Carta Magna, no tengo idea. 200 millones de cosas. Bueno, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos es un poquitito más chica nomás. No me parece a mí que sea tanto, 130 millones de libros, o sea, impresionante, y uno podrá leer el 0,01% de eso, pero no es tan grande, digamos, de nuevo, como en 500 años, ¿no es cierto? Un poquito más. Wikipedia tiene 56 millones de artículos, no es poco considerando que es más o menos que tiene 20 años, y tiene ya 56 millones, es más grande que cualquier enciclopedia, por cierto, y se demoró muy poco en ser más grande que la enciclopedia británica, digamos, se demoró como 3 o 4 años. Y acusaban mucho al principio a la biblioteca, a Wikipedia de que tenía muchos errores, pero tenía mucho menos errores que la biblioteca, que la enciclopedia británica en su edad, digamos. Entonces, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 meses, a los 10 años, Wikipedia era más precisa en el sentido con menos errores que cualquier enciclopedia de la historia, digamos, y que crece más rápido y a esta altura era más grande. Tenía curiosidad de saber cuántos productos distintos tiene, eso se llama un SKU en jerga de los tipos de retail. ¿Cuántos artículos distintos vende Amazon? Y
y son 12 millones, y yo encontré que era más o menos harto, pero después caché que Walmart tiene 75 millones de artículos diferentes, desde 100.000 proveedores. Bueno, Walmart, ustedes saben, es una de las empresas más grandes del mundo, digamos. ¿Ah? Bueno, de administrar 130 millones de libros o 60 millones de artículos o 12 millones de productos o 100.000 proveedores, por supuesto que son problemas súper complejos. Y bueno, de nuevo, todas esas cosas se pueden representar, pero representarlas no es la parte más difícil, puede ser difícil, pero no es demasiado difícil. La pregunta es cómo administras, ¿no es cierto? Y cómo evolucionas y cómo te aseguras de que esto siga sirviendo en el tiempo. La gracia de Peter Roberts, qué tiempo que no había Peter Roberts. La gracia de la biblioteca de la biblioteca británica o de Walmart es que esta cosa pueda evolucionar saludablemente en el tiempo. No sé si ya estás conectado, Peter, pero gusto de oírte, ¿no? o de saber que estás acá, porque no te veo en este momento. Ya. Entonces casi todo es información y parece que casi todo hay que administrarlo y estamos hablando de volúmenes importantes de cosas diversas. Por ejemplo, el tipo de la British Library tiene 200 millones de ítems, pero son distintos. Algunos son libros, pero otros no son libros, son, como dije, son mapas o tratados o qué sé yo, digamos. ¿Alguien me puede decir lo que es eso? Un quipu. Un quipu. Un quipu. Hay más o menos pocos equipos en el mundo, ¿ah? Debe haber, no sé, 20 o 30 equipos en estado razonable. Nosotros tenemos uno o dos, no me acuerdo, en el Museo de Arte Precolombino. Creo que este es del museo, hay algunos en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo. Y un equipo es una representación de información, ¿no? Los incas hacían cosas súper importantes en información, hacían censos. ¿Ah? De hecho, en el imperio inca tú tenías un montón de derechos, pero no tenías derecho a moverte sin permiso. O sea, no te podías cambiar de ciudad, digamos. Y por lo tanto, alguien te tenía que registrar. Y en los quipos, con unas técnicas de nudos y que son totalmente conocidas, entre paréntesis, ¿ah? Podían representar cualquier cosa y un quipo en realidad es la agregación de un montón de informaciones elementales, digamos. O sea, cada una de esas cuestiones significa algo, cada una de esas cuerdas significa algo. No sé si se alcanza a cachar en este, pero así ahí a la izquierda se ve, porque algunas cuerdas incorporan a otras cuerdas y así sucesivamente, y este equipo en realidad tendrá, no sé, una 100 o 120 cuerdas, y cada una significará, por ejemplo, el censo de un pueblo, o la cantidad de comida, de grano, o qué sé yo. Las representaciones de información son súper diversas, súper antiguas, y los tipos desde muy antiguos se sabían que era necesario. Los censos se hacen desde quizás cuándo, pero la Biblia dice que hace 2000 años, o sea que Jesucristo nació en Belén porque en ese tiempo se censaba a la gente, y para censar a la gente el Imperio Romano, o por lo menos el Imperio Romano lo hacía así, obligaba a que la gente fuera a su lugar donde nació, que es una manera súper cómoda para el tipo que censa, pero no es muy cómoda para la gente, digamos. ¿Ah? Entonces, cosas como los censos, las representaciones en los quipus, o etcétera, etcétera, son increíblemente antiguas. Lo que quiero decir con todo esto es que la información y las tecnologías de información tienen que ver, pero no tanto. O sea que uno puede representar todas las propiedades de Chile o de una región de Chile sin ni un solo computador. ¿Ah? Y más o menos funciona. No funciona muy bien, pero funciona, digamos. Entonces, eso a mí me parece importante, digamos, hacer esa distinción. Porque si no, lo que creemos es que para organizar información necesitamos un computador. Y además necesitamos un tipo de computación, y eso no es cierto. Bueno, pero la información tiene distintas... Oye, una pregunta que hay que hacerse es cómo contribuye la información a los negocios. Pues entonces pasa que entender los negocios. Y distintos negocios tienen distintas contribuciones de la información, algunos incluso se hacen posibles por la información. Cuando yo era chico, tú comprabas un pasaje en un bus, ibas a Talca, y comprabas un pasaje en el bus a Puerto Montt. Y en realidad lo que hacían los tipos de los buses es que los primeros, no sé,
4 filas las vendían hasta Curicó y las siguientes 2 hasta Talca y las siguientes 4 a, no sé, Linares o algo así. No había, por supuesto, venta en línea y qué sé yo. Y a veces te hacían la gauchada cuando ya no quedaban espacios, de llamar a la siguiente ciudad a ver si podía hasta la siguiente ciudad vender algo, etcétera, etcétera. Y claro, cuando tú pones el bus en línea, digamos, los pasajes del bus en línea, entonces puedes vender de manera óptima el bus. Y entonces la información mejora la calidad del negocio de la venta de pasajes del bus. Eh, hoy día hay aplicaciones que hacen venta de pasajes sin tener buses. Y eso es súper interesante, que bueno, esa es una tendencia súper bonita de que no hay que confundir el negocio con la información del negocio y puedes vender la información del negocio sin tener el negocio. Y el ejemplo, bueno, hay un montón de ejemplos, digamos, pero un ejemplo como Uber o Airbnb son a esta altura paradigmas, digamos. Bueno, a lo mejor habilita mi negocio, lo hace posible, ¿no es cierto? Por ejemplo, contabilizar las llamadas telefónicas. Todos ustedes han visto en las películas esto de las señoritas que enchufan y desenchufan cablecitos para conectar llamadas, y eso por supuesto es terrible, digamos. Y luego le ponen un computador detrás y entonces el switching es automático y detrás de eso, bueno, empiezan a pasar todas las cosas que pasaron en los últimos 100 años o algo así, hasta que llegó WhatsApp y nadie nunca más hizo una llamada internacional. No, si todavía hay, pero poquita. O la información crea mi negocio, porque, por ejemplo, vendo información. Hay un caso súper bonito, que es el caso Thomson Reuters, que el señor Reuters era un tipo que se aprovechó de que había cables de telégrafo, digamos, y puso un telégrafo entre 2 ciudades. Se equivocó al principio, la puso entre Aquisgrán y Oagen y Bruselas, y después se dio cuenta que era mucho mejor negocio hacerla entre París y Londres. Y al principio vendía noticias y después se dio cuenta que era mejor vender información de la bolsa, y 170 años después o algo así, y con por supuesto muchos cambios tecnológicos después, Reuters, que después fue fusionado con Thomson, goza de una excelente salud, digamos. Bueno, o YouTube u otros. Entonces, necesitamos entender nuestro negocio desde el punto de vista de la información. Por ejemplo, LAN Chile vende pasajes y Kayak también vende pasajes, pero LAN Chile tiene aviones y Kayak no tiene aviones. Entonces, en realidad, LAN Chile vende pasajes y Kayak hace otra cosa, como que optimiza la información, le vende en realidad lo que Kayak vende es al usuario o a la línea aérea la posibilidad de vender un pasaje, y la línea aérea en realidad lo que hace es operar aviones, digamos. Entonces, el negocio puede ir cambiando un negocio que parece que es el mismo todo el tiempo, puede ir cambiando porque la información se maneja, se comprende de otra manera, digamos. ¿Eh? Bueno, y cómo la información se maneja, o qué información se maneja y cómo se maneja puede cambiar un negocio. En el origen de los tiempos, uno iba al supermercado, a la tienda de apartamentos y compraba algo, eventualmente, típicamente al contado, o te daban un crédito medio básico, digamos. ¿Ah? Y alguien, a la gente Sears parece, se le ocurrió que en realidad era mucho mejor cuando tú tenías un negocio nominado. Entonces tú te conviertes, hablemos de Falabella, va a ser lo más fácil, ¿no es cierto? Ya no, Falabella no le interesa que alguien entre, que un ser anónimo entre y compre una plancha. Lo que le interesa a Falabella es que tú, a quien conozco harto y sé sus prácticas, sus hábitos, sus preferencias, su deuda, hay un montón de cosas, vayas y me compres, digamos. Alguien iba a decir algo, sí. ¿No? Lo inventé. Bueno, a mí me encanta el ejemplo de American Express, Wells Fargo y Daimler. Bueno, American Express es una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? En realidad no, American Express hoy día es una tarjeta de crédito y un banco y qué sé yo, pero American Express era un servicio de correos. De hecho, fue la fusión de Wells Fargo, y todos han visto en las películas del oeste, las diligencias y qué sé yo,
y literalmente lo que hacían era eso, o sea, al principio transportaban pasajeros, pero mucho más importante, transportaban el correo y ciertos valores, digamos, y cada vez más interesante transportar valores, y luego de que transportas valores, empiezas a administrar los valores, y luego de que te conviertes en banco, y luego te conviertes en tarjeta de crédito, y luego te conviertes en servicios de múltiples formas, etc. Diners Club nació en realidad como un club de gente que le gustaba ir a comer a restaurantes, digamos. Entonces alguien dijo, no, pero podríamos facilitar que la gente pagara más en los restaurantes de otra manera, y se inventan las tarjetas de crédito. Entonces, la información, el manejo de la información y a veces el uso de tecnología, pero no necesariamente, bueno, hoy día sí, digamos, hoy día casi cualquier cosa es con uso de tecnología. Pero a veces con uso de tecnología, digamos, entonces esto transforma el negocio. Y claro, y ya por supuesto Wells Fargo no tiene diligencias. Si alguien tiene la oportunidad de ir a San Francisco, California, hay un museo en el Wells Fargo Bank, hay un museo de Wells Fargo y hay diligencias adentro del museo, es súper bonito, por supuesto. Pero claro, Wells Fargo no se gana la vida vendiendo diligencias ni operándolas, digamos, sino que se gana la vida en el negocio que se derivó después de muchas iteraciones de un negocio físico a un negocio electrónico o inmaterial. Creo que la palabra correcta es inmaterial. Hay un libro muy bonito de un tipo que se llama Nicolás Negroponte, el libro se llama Being Digital, y Being Digital dice eso, Negroponte dice, es mucho más fácil mover electrones que átomos, o dicho de otra manera, es mucho más fácil usar, ganar dinero en negocios inmateriales que en negocios materiales. ¿Ah? Y entonces ahí pasa que, por ejemplo, ya no imprimes discos, bueno, ahora están de moda de nuevo, pero no imprimes discos, sino que los vendes por internet. ¿Ah? Es un ejemplo de que conviertes un negocio de átomos a electrones, digamos. Me gustaría escuchar algún comentario para saber que están vivos y para saber si tienen dudas o están aburridos o etcétera. Por favor. ¿Nadie? Ya, alguien que cuente algo. Basta con que digan hola para saber que están vivos. Hola, profesor. No sé si... Hola, Carolina. Me parece súper interesante lo que está contando y lo primero que se me ocurre de darle como feedback es que estoy impresionada con su cultura. No te creas. Todo es Wikipedia. Todas las historias de todas estas empresas, de Thomson Reuters, de American Express, de Diner, bla, bla, todas esas cosas. Estoy muy interesante hasta ahora lo que usted comenta. Pero lo que trato de hacer, eres muy amable, Carolina, lo que trato de hacer no es impresionarlos con la cultura, que no es cierta en realidad, sino que he llegado a todas estas cuestiones por casualidad, porque empiezo a navegar un poquito, y tú navegáis en cualquier tema y termináis en dos cosas. Uno, en que detrás hay información, y dos, que esa información transformó un negocio, lo hizo evolucionar o qué sé yo. Entonces, es cosa de ratonear un poquito, andar buscando por ahí, escarbando por aquí y por allá. Fíjate que, a propósito de eso, ¿no es cierto?, de cómo las cuestiones van cambiando, hay un tipo que es medio famoso que se llama Juan Enríquez. ¿Ah? Juan Enríquez es un gringo que por supuesto es hijo de latinos, no me acuerdo de qué origen, y este tipo que vino alguna vez a Chile, yo lo vi ahí, estuvo a cargo de los primeros trabajos de decodificación del genoma humano, que es un problema de información, digamos. Y él escribió un libro súper bonito que se llama Cuando el futuro te atrapa, As the Future Catches You, que es un libro súper entretenido de leer, además está escrito de una manera muy graciosa y qué sé yo. Y una cosa bonita que hace el Juan Enríquez en algún momento es que muestra no se me ocurrió traerlo aquí, muestra una línea en un papel, una línea curva así en un papel. Y uno mira esa línea curva y dice, este tipo se volvió loco, digamos, ¿no? Y después vuelve a mostrar otra versión, pero abajo esa línea curva está firmada y dice Cristóforos Columbus, o sea, Cristóbal Colón. Y esa línea en realidad es un dibujo que hizo Cristóbal Colón cuando vio la isla La Española, cuando vio la isla de Haití, República Dominicana.
no sé cómo se llama esa isla hoy día, no sé, todavía estoy llamando la española. Bueno, da lo mismo. Y lo que decía Juan Enríquez es que ese fue el primer mapa de América, digamos. Y por supuesto que Colón no estaba dibujando un mapa, sino que vio esta cosa y dibujó cómo se veía. Y la reflexión de Juan Enríquez es que lo mismo que hizo Colón cuando vio la isla, la española por primera vez, es lo que estábamos haciendo en las primeras decodificaciones del genoma humano. Entonces, lo bonito de esta reflexión de Juan Enríquez es que en realidad partimos cuestiones increíblemente básicas que creemos que no tienen gran valor y probablemente no tienen gran valor y se van complicando, complicando, complicando y aportando mucho más valor. Y es lo mismo que pasó en las primeras decodificaciones del código genético. Y eso tiene una evolución que puede ser ilimitada. Entre paréntesis, yo me muero por ver un mamut, así que el día que puedan hacer decodificar el código de un mamut y ponerlo, implantarlo en un elefante, qué sé yo voy a ser el primero que va a ir a verlo, digamos. ¿Ah? Entonces, lo que quiero decir es esto de que los negocios van complejizándose y en particular con el uso de información de maneras ilimitadas y cuestiones que parecen súper simples como esta línea que dibujó Colón son el inicio de una cosa, pueden ser el inicio de una cuestión súper valiosa, digamos. Hablando de temas de información, un amigo me desafió en las redes públicas, no, pero en buena. José Nostroza, que trabaja en el Centro de Sistemas Públicos de la Chile y antes trabajó en el Ministerio de Hacienda en temas de transformación digital y qué sé yo, dijo algo así como, ¿y Sarah Ben-Guria cuánto vale la información? Por supuesto que no, digamos. ¿Ah? Pero el desafío, me picó la guía, digamos, el desafío es, ¿y cómo determinar cuánto vale la información? O sea, ¿cuánto valía la biblioteca de Alejandría? Supongo infinito, digamos. ¿Ah? ¿Cuánto vale el descifrado del código humano? ¿O cuánto vale la base de datos de Turbus? ¿Ah? Probablemente nadie sabe, digamos. ¿Ah? Bueno, eso me puse a buscar, eso fue hace algunos meses, 2 o 3 meses, me puse a buscar eso. No hay demasiado, no hay valorizaciones, no hay libros de esto, hay algunos papers raros y qué sé yo. No hay demasiadas cosas de esto. ¿Ah? Pero hago la reflexión igual. ¿Cuánto vale la información? ¿La información vale lo que me cuesta adquirirla? No, definitivamente no, porque te puede haber costado muy poco adquirir información que vale mucho, o al revés, te puede haber costado mucho obtener información que la verdad no hace gran contribución. Un ejemplo que a mí me gusta es el ejemplo del censo. ¿Ah? Hacer un censo es una cuestión súper cara, el precio es reconocido. El precio de un censo, el fundamental ítem de costo de un censo, en realidad es parar el país un día. Y eso vale, ya no me acuerdo, una vez calculé 40, 50 millones de dólares, no me acuerdo exactamente, es cosa de ir el producto geográfico por 210. Por eso es que en algunos países los censos los hacen muestrales, porque es más barato, digamos. Y son menos precisos muestrales, pero pueden ser suficientemente buenos, digamos. Bueno, a lo mejor la información vale el delta de valor que produce en mi negocio. O sea, yo tengo un negocio sin información, vuelvo al ejemplo de los buses, y vendo más o menos mal los asientos, y le pongo información y mejoro la venta de los asientos. El ejemplo es trivial, y en ese ejemplo la respuesta es sí. La respuesta en general yo creo que sí, es probablemente sí. El problema es que ese delta en la agregación de valor a mi negocio cuesta mucho reconocerla. Y en la última slide voy a volver sobre este tema, porque la última slide, de nuevo estoy haciendo spoiling, habla de información en salud, que es un tema que a mí me gusta mucho. Y la verdad es que vale como casi todo el negocio. En ciertos negocios, la información vale prácticamente todo el negocio. El ejemplo es Equifax. Equifax lo que vende es información, vende un poquito de servicio, qué sé yo, pero básicamente es información. Entonces, Equifax sin información vale aproximadamente cero, digamos. ¿Ah? Es el ejemplo extremo. O sea, en el caso de los buses, la cuestión es más o menos fácil, en el caso de Equifax, la cuestión es más o menos fácil, pero en el medio la cuestión no es fácil. ¿Ah? ¿Toda la información elemental vale lo mismo? No. No, por un motivo súper simple. Porque la información agregada tiene un valor en sí misma y por lo tanto la información tiene dos valores. La información individual por sí mismo, por ejemplo, cuánto consumes tú en viajes, en Falabella Viajes o como se llame en la agencia de Falabella,
eso tiene un valor para Falabella y sabe que a ti te puede vender una cierta cantidad de pasajes en el año, qué sé yo, en los tiempos que se viajaba por lo menos. Pero además puede haber estadísticas. Les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Hay unos tipos que lo que hacen es lo siguiente. Le ponen cámaras o sensores, digamos, a los pasillos de los supermercados y miden cuánto se detiene la gente frente a cada góndola. Y esa información se la venden al supermercado. Entonces, es divertido porque el supermercado tiene un cierto valor. La información del supermercado tiene un cierto valor. Por ejemplo, los quiebres de stock valen para el supermercado, qué sé yo. Pero el comportamiento de las personas en los pasillos del supermercado también tiene valor. Entre paréntesis, ¿quién es el cliente de esa información? El supermercado. Entonces, no toda la información vale lo mismo. La información agregada a veces vale mucho. A veces la información individual no vale nada y agregada vale mucho. Entonces es muy difícil determinar cuál es el valor individual de la información. Bueno, también uno podría pensar que la información imperfecta o con errores, digamos, no vale, o vale menos. Pero quizá es la mejor información posible. Déjeme pensar un ejemplo. Bueno, todos nosotros tomamos información, tomamos decisiones con información imperfecta. Es gracioso porque cuando apareció el Waze, o Google Maps, Google Drive, o como se llama esa cosa, no, ¿cómo se llama? Maps de Google. Entonces empezamos a confiar en terceros para decisiones que antes tomábamos más o menos mal, digamos. El otro día me iba a juntar con un amigo a almorzar en el Estadio Español y el tipo que estaba muy atareado puso en Waze Estadio Español o en Maps, no sé, y partió haciéndole caso al auto y cuando estaba en la ruta 5 cachó que había elegido Estadio Español de Curicó. Y ese es un ejemplo. Él se sintió bastante mal y llegó bastante tarde al almuerzo, pero yo le dije que me iba a reír públicamente de él, así que lo estoy cumpliendo, digamos. Bueno, decía yo que la información imperfecta vale. Y eso es algo importante de considerar. A veces uno tiende a ningunear, digamos, la información imperfecta y eso es un error grave. Ahora, por supuesto que uno quiere información perfecta, pero no existe, a veces no existe, digamos. ¿Eh? El pronóstico del Dime. clima, por ejemplo, es imperfecto. Qué buena, qué Dice buena. que mañana va a llover, el otro día dijeron que iba a llover 34 milímetros y llovieron 15. Sí, sí, es súper bueno tu ejemplo porque efectivamente los tipos, había un estudio una vez que yo leí que era muy divertido, que decía que la mejor manera de predecir el clima es repetir la predicción, repetir cómo estuvo el clima el mismo día del año pasado. Entonces es medio terrible que el incremento, tenía unos tremendos sistemas y qué sé yo, y el incremento de calidad es medio bajito, digamos. Pero bueno, sería válido, digamos, ¿ah? Pero es muy bueno tu ejemplo, efectivamente, porque no le achuntan demasiado y así todo le prestamos atención al clima, digamos, cuando nos vamos de vacaciones. Ahora, es divertido el problema porque la verdad es que tú y yo no somos el cliente del clima. El clima se hace para que los barcos, los aviones y los agricultores tomen decisiones, no para que los tipos que nos vamos de vacaciones o queremos saber cómo vestirnos mañana, digamos, es un marginal. Pero sí, el ejemplo es súper bueno. Oye, ¿el incremento de calidad de la información es valioso? Sí, pero en una asintótica, digamos, o sea, cada vez menos, o dicho al revés, cada vez te cuesta más mejorar la calidad de la información. Y eso es medio terrible, digamos. Eso es bien terrible en realidad, porque tiene tal desafío de cuándo paro, y paro cuando el valor marginal, del costo marginal es mayor que el beneficio marginal, pero como no sabemos definir muy bien el beneficio marginal, entonces no sabemos cuándo parar. Y eso es medio terrible, digamos. Bueno, y definitivamente el valor de la información varía en el tiempo para alguna información. ¿Ah? Alguna información, esto es como los autos antiguos, así que hay información que de repente no vale nada y de repente empieza a valer mucho, o hay información que se va a cero, digamos, y no vale nada, etc. Les voy a dar un ejemplo de información que es súper interesante. Perdón, algún... Sí, Ah, no, profesor, sí, ahí, dime, ahí quería hacerle un comentario. Matías. El valor de la información también tiene un costo. Desde el punto de vista de las empresas, por esas cosas la vida me tocó trabajar en una empresa minera y un proceso batch, por ejemplo, por sí no vale nada,
porque como decían, como me explicaban a mí los ingenieros, va un canal con información. Lo que vale es justamente si yo tengo la capacidad de ir y rescatar dentro de ese canal de información la información precisa que necesito en un tiempo efectivo. Entonces, pareciera ser que lo que llaman la minería de datos es justamente lo que tiene un valor trascendental hoy día, justamente para los que andan buscando esa información. El resto puede ser que lo mire solamente como un proceso genérico y a gran velocidad que tiene una mega data de información, pero la verdad las cosas que lo interesante está ahí, en el ir a buscar lo que realmente necesito. Qué bueno, Matías, pero es denso tu comentario porque pusiste como 4 conceptos, quiero abordar algunos de ellos. Por lo pronto, hablaste de batch y yo no sé si todo el mundo en la sala entiende la palabra batch, ¿no es cierto? Batch es proceso en diferido o masivo. ¿Ah? Hay cuestiones en línea, por ejemplo, una transacción en el banco que tú haces, ¿no es cierto? Y le haces una transferencia a tu hermana. ¿Ah? Entonces es una transacción en línea. Pero hay cosas que no son en línea, sino que son en diferido. Por ejemplo, en la noche el banco agarra el archivo de créditos hipotecarios y le carga las cuotas de los créditos hipotecarios a todo el mundo, de una. ¿Ah? Entonces, eso no es un proceso en línea, no es que tú estés pagando tu crédito hipotecario los días 30, no tengo idea, sino que el banco hace un proceso masivo. ¿Ah? Entonces, el primer concepto que dijo Matías y que no es trivial es batch, y es interesante porque nosotros vemos un mundo online, un mundo sincrónico, pero la verdad es que todavía la mayoría del quehacer es diferido, es batch. No sé si se han fijado en esto, pero de repente ustedes compran algo en Amazon o en otros, digamos, y les dice, te compraste, no sé, un par de calcetines en Amazon, y te pide la tarjeta de crédito, tú te metes en la tarjeta de crédito y te dice algo así como felicitaciones, has comprado no sé qué, y te llega un mail con tu orden, no sé qué. Y de repente unos 20 minutos después o un poquito más a veces, te llega otro mail que dice, estimada Antonieta, en realidad no le vamos a despachar los calcetines porque rebotó su tarjeta de crédito. Lo que pasa detrás de eso es que por motivos de seguridad, en realidad tú no estás haciendo la transacción de la tarjeta de crédito, perdón, ellos, los Amazon, no están haciendo la transacción de la tarjeta de crédito en línea, sino que es un proceso batch, un proceso en diferido, no muy diferido, o sea, no se esperan hasta mañana, se esperan, no sé, 20 minutos o algo así, y disparan todas las transacciones y después vuelven las transacciones falladas y te dicen no te vamos a vender tus calcetines. ¿Ah? Entonces, incluso cosas que uno cree que son en línea, a veces son falsamente en línea, son en diferido, por ejemplo, por motivos de seguridad o por motivos de eficiencia. Bueno, la segunda cosa que dijo Matías es esto de que la información sirve a tiempo. ¿Ah? La oportunidad de información sería lo correcto, ¿no es cierto? Y hay información que es necesaria que sea oportuna. El ejemplo más obvio, ¿no es cierto?, es cuando son sistemas de tiempo real, como por ejemplo la definición de un tren para detenerse o de un auto autónomo para detenerse porque hay un algo delante, digamos. Y eso sirve frenar a tiempo. Frenar a destiempo no sirve. O dicho de otra manera, la información, si la información te llegó tarde respecto de algo, por ejemplo, de una buena oferta del Cyber Monday, si te llegó tarde, esa información vale cero. ¿Ah? Entonces, el tema de la oportunidad de la información es segundo los conceptos que dijo Matías, que me parece súper importante. Digamos. Pero hay otra cosa que dijo Matías un poquito más sutil, digamos, que es relevante, que es que la verdad es que no toda la información es para lo mismo, ni agrega el mismo valor en todos los niveles. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de un banco o de alguien que está vendiendo pasajes aéreos, como decíamos antes. Hay una información transaccional que sirve, ¿no es cierto? La información de la transacción de la cuenta corriente o de la compra del pasaje a Iquique o no sé qué, da lo mismo. Y esa información para la ejecución de la transacción en este momento, volvemos a la oportunidad, es valiosa. Pero a final de mes, en el directorio de la ANO, del BCI o lo que sea, alguien dice, oye, las ventas subieron o los cargos en crédito hipotecario o los deudores morosos, qué sé yo, subieron un 4%, bajaron un 7%, qué sé yo. Entonces, esa información ya no es información en línea, es información agregada en diferido y con un nivel distinto, menor de hecho, de precisión y de oportunidad. Y en buena parte la misma información.
Entonces, el tercer concepto que dijo Matías, que también me parece súper importante, es que la información no vale, no sirve, no se usa de la misma manera en los distintos niveles de la organización. Entonces, uno se puede imaginar, nos ocurrió poner ese mono, lo tengo en alguna presentación, se puede imaginar la típica pirámide organizacional con el directorio, el gerente, los jefes de área, no sé qué, y los distintos niveles de la organización van a ver distinta información con distintas granularidades, con distintos detalles, con distintas oportunidades, con distintas calidades, etc. Y ese mapa de cómo la información calza con la estructura del quehacer, más que con la estructura jerárquica, es súper importante. Oye, Evita, ¿hasta qué hora tengo? Yo estoy más entretenido, pero no sé si esa estrellita dice que vamos más o menos en la mitad. ¿Hasta qué hora tenemos, No, Evita? no, hasta alrededor de las 8:30. Sí, Hasta alrededor de las 8:30, o sea, sí. 2 minutos más. Ya, entonces voy a correr. Voy a correr y voy a hacer, me voy a saltar toda esta cuestión de gobernanza. No, no me la voy a saltar toda, pero denme unos minutos. ¿Qué es gobernar información? Afortunadamente, gobernar información no es una cuestión abstracta. Gobernar información, y hay un mapa de esta cuestión, hay un estándar. Y acuérdense de esta palabra, dama, dama como una señora, una dama. ¿Cómo se dice? Deme box, dama, ¿cómo se llama? Dama Book of Knowledge, de book. Dama Book of Knowledge, eso. Esa cuestión no es un estándar. Entonces, tú vas y te dices, ¿qué es Information Governance? Lo que dice Dama. ¿Y qué dice Dama? Bueno, dice que, bueno, perdona, Dama es uno, pero podría haber otros frameworks, otros marcos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Establecer estrategias de manejo de información, cumplir con los marcos legales, como la ley de protección de datos, transformación digital, que es un montón de cosas. Educar a la organización, por supuesto, o sea, alinearla. Acompañar el ciclo de vida en información, obtener, mantener, depurar, evolucionar, incorporar, incluso eventualmente eliminar, que es una cuestión que no le cuesta pensar, ¿no es cierto? Y esa cuestión bueno, ahí hay algunos otros, ¿no es cierto? Pero esa cuestión se ve, voy a volver para atrás, no se preocupen. Este mono sí que es inútil, pero ese mono quiero mostrarle. Se ve en este monicaco es dama. Entonces, tú estás haciendo information governance si haces las siguientes cosas. Si defines una arquitectura de datos, si la modelas, es decir, defines cómo representa la realidad, si defines cómo se almacena y opera, si te preocupas de su seguridad, si te preocupas de cómo se integra, se relaciona con terceros, si te preocupas del contenido, o sea, de qué tipos de contenidos se manejan y cómo se manejan, etcétera, etcétera. Si eres capaz de referir, una bibliotecaria diría, antiguamente tenían estos catálogos, no sé, con tarjetitas, si la labeling, dicen algunos, si la caracterizas. Bueno, si la usas para hacer inteligencia de negocio y no sé cómo se traduce en data warehousing, digamos, pero usa estos manejos de grandes volúmenes de datos y derivar de estos grandes volúmenes de datos. Necesitas datos respecto de los datos. Por ejemplo, un metadato para hacer un súper fácil es el root es un conjunto de números entre, digamos, 0 e infinito y un dígito verificador que es un solo dígito que es módulo 11, por lo tanto necesita una K, que se deriva como la multiplicación de no sé qué por no sé qué y se divide por etcétera, etcétera. Eso significa metadato, o sea, ¿cómo represento el root? ¿Qué significan los componentes del root? Es el metadato del root. Por supuesto que el metadato del nombre de una persona o el metadato de una acción, por ejemplo, es mucho más interesante. O el metadato de un carro de tren, ¿no es cierto? Y tú dirás, qué sé yo, ancho, carga, alto, capacidad, nivel de uso, mantenimiento, ya, toda esa cuestión es el metadata de la representación del carro de tren. Bueno, calidad de la información y la armonización de toda esta cuestión, ¿no es cierto? El gobierno de datos. Entonces, y aquí dije, voy a volver a la slide anterior. La slide de madurez me la voy a saltar por razones obvias. Entonces digo, ya, pues, gobernanza de información, de hecho hay que ir a la anterior también, es estrategia, alineamiento, educación,
ciclo de vida, etcétera, etcétera, seguridad ya lo dije, flexibilidad de los modelos, mecanismos de extracción del valor de la información, eso sí que es difícil, porque eso va distinto para distintas partes de la organización. Administración de recursos físicos, de hecho el capacity planning, es decir, el darme cuenta con anticipación cuánto necesito, o dicho en jerga simple, que no se me llene la bodega de datos antes de que yo pueda ampliarla, o el ancho de banda para sacar la información, o lo que sea. Bueno, y el manejo de procesos, políticas, procedimientos, etc. Y para respetar más o menos el horario, lo que quiero hacer ahora es dar 3 ejemplos. Y van a ser muy rápidos los ejemplos, muy simples. Y lo que quiero mostrar con estos ejemplos es que la información puede agregar valor infinitamente si lo haces bien. Ejemplo número 1. Todos conocen los semáforos. No sé si todos saben que detrás de los semáforos y de un montón de otras cositas, hay una cosa que se llama la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es una oficina que está en algún lugar ignoto y que lo que hace es que tiene conectados todos los semáforos y en realidad más cosas, unos sensores, unas cámaras y un montón de cuestiones, y decide de manera dinámica que la roja para el lado norte es más larga que para el lado oeste o viceversa a distintas horas, etc. La belleza de esta cuestión es que algo así como el 20 de abril del año 2001 se robaron los computadores de la Unión Operativa de Control de Tránsito. Algunos de ustedes quizás se acuerden de eso. Yo en lo personal llegué como 2 horas y media tarde a una reunión que tenía a las 9 de la mañana y fui el primero. Si tú multiplicas eso por más o menos toda la gente que llegó tarde y lo multiplicas por el sueldo mínimo y por el número de horas, solo en la mañana, eso costó algo así como 40 millones de dólares. Y el presupuesto diario de la Unidad Operativa de Control de Tránsito es como 60, era en ese tiempo $60.000. O sea, en definitiva, todos los días en la mañana y todos los días en la tarde, la contribución de la Unidad Operativa de Control de Tránsito funcionando bien es infinita. O al revés, la carencia de la Unidad Operativa de Control de Tránsito cuesta una cantidad enorme de dinero. No de bienestar, que también, sino que de dinero, porque la gente va a trabajar menos, pero no puede trabajar más. Ese es un ejemplo de información y de contribución de la información a la vena. Ahora, el problema de la Unidad Operativa de Control de Tránsito es que el manejo es físico también, pues no es solo datos, sino que también hay que conectar un montón de semáforos y cuando se inunda una calle, entonces echa a perder un chip o lo que sea que hay en una aspira debajo, en fin, digamos. Entonces, es un poquito tramposo el ejemplo porque no es solo manejo de información, sino que es manejo de un montón de cuestiones. Pero lo que sí es claro es que la agregación de valor es tremenda. El segundo caso que me gusta, y debería cambiarlo dado que hay una bibliotecaria, es el caso de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso es una biblioteca física, nace como un lugar físico para que básicamente la gente del Congreso, pero no exclusivamente la gente del Congreso, tenga a disposición de ello fundamentalmente las leyes. No exclusivamente las leyes, pero fundamentalmente las leyes. Administran libros, documentos, leyes, otros registros. En fin. Hace ya hartos años la digitalizan. Y cuando la digitalizan y la ponen en línea, entonces pasan muchas cosas. Por ejemplo, manejan la información de mejor manera. No sé si han visto, bueno, aquí estoy metiéndome en las patas de los caballos, porque no solo hay una bibliotecaria, sino que un abogado. Entonces, las leyes cuando se modifican es horrible, porque dice algo así como, en el inciso 4 del capítulo 7, donde dice, a todo evento, dice, sujeto a la regulación local. Y no se entiende nada. Y no se entiende nada, ¿por qué? Porque no tiene el texto original. Entonces, claro, cuando tú refundes toda esa cuestión y dices, se refiere a, no sé, a la disponibilidad de los centros de acopio para las frutas frescas, no tengo idea. Entonces, cuando ya manejas la información de manera electrónica, digital, y que si yo puedes hacer cosas como textos refundidos. Ahora, hay otro problema que tiene la ley, es que la ley tiene... no sé si todos saben lo que es un timestamp. Es una manera ciútica de decir que
una marca de la fecha. ¿Ah? Cuando tú llegas a la oficina de partes de alguna parte, te dicen recibido y ¡paf! Le ponen un timbre y el timbre dice recibido a las 4:27 del 8 de abril de no sé qué. Eso es timestamp. Bueno, hay muchos sistemas computacionales, perdón, en muchos manejos de información y por lo tanto los sistemas computacionales y en muchos procesos se necesita un timestamp. Por ejemplo, las leyes necesitan un timestamp porque las leyes valen desde el momento, en general las leyes valen desde el momento en que que se publican en realidad, es decir, que se hacen, pero que se publican. Y cuando yo modifico una ley, la modificación vale desde el momento en que la modifico. Entonces hay un timestamp. Entonces las leyes no son solo un texto refundido, sino que un texto refundido y con timestamps, o sea, con valideces en el tiempo distintas para distintas componentes del texto de la ley. Bueno, da lo mismo. Cuando tú pones esta cosa en digital y cuando la pones en una página web y facilitas mecanismos de búsqueda y todo eso, entonces lo que ocurre es que el tiempo de la gente, de los usuarios, que como digo, no son solo los tipos del Congreso, sino que son abogados y gente privada y qué sé yo, el tiempo de toda esa gente se vuelve más productivo. Hay una métrica de esta cuestión. La Biblioteca del Congreso, la contribución de la Biblioteca del Congreso es 2 o 3 veces el costo de la Biblioteca del Congreso, medido en el tiempo que la gente gasta frente a la Biblioteca del Congreso. Último ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver con una experiencia mía. Hace una vez al año más o menos me hago revisión de salud y el otro día fui a sacarme sangre en realidad. Y había una cantidad de gente astronómica. Y entonces tuve mucho tiempo para pensar en lo que estaba pasando allí. Y la conclusión mía, que es bastante obvia, es que todo lo que pasaba ahí, tenía que ver con información. Llego, me piden el root, me dan un valecito de atención, me dicen usted tiene el número 34 y además me dicen se va a demorar 45 minutos y después voy y alguien me dice, usted tiene los exámenes A, B y C y entonces esas cuestiones están catalogadas, ¿no es cierto?, de acuerdo a un protocolo, a un estándar, a un acuerdo entre partes, el seguro, el laboratorio, el tipo que me toma el examen y qué sé yo, y bueno, y luego de eso por supuesto me cobran, qué remedio, y por lo tanto de nuevo pago una tarjeta de crédito de información, y luego voy donde la persona que me saca sangre, y lo primero que hace es que me pide el carnet de identidad, porque para no confundir las cosas, no me cree, digamos, y me pide el carnet de identidad y verifica que el carnet de identidad es lo mismo que le dice el sistema, y luego el sistema imprime un conjunto de etiquetitas automáticamente que ponen los frasquitos y después me vuelve a verificar los frasquitos conmigo, pura información, y claro, la parte no información es que me sacan sangre de la vena y a mí me asusto y qué sé yo, pero eso fueron como, no sé, pues 60 segundos de todo el proceso haciendo caso omiso de la espera. Bueno, y después los exámenes están en internet y etcétera, etcétera. Pura información. Y no es trivial el problema de información en salud. Por ejemplo, ¿de quién es la información? Entonces uno dice, bueno, la información de salud es mía. Sí, más o menos nomás, porque si tú llegas inconsciente, sirve de bien poco que llegue tu información. Que la información sea tuya, porque tú no la vas a llevar. Entonces la información será tuya, pero la tengo que tener yo. Después discutamos quién es ese yo, ¿no es cierto? Y entonces vas efectivamente a sacarte un examen de sangre al CESFAM de Peñalolén o a la clínica alemana y se conectan entre ellos. No, pues no pueden conectarse, o sí pueden conectarse, o solo tú los conectas. Bueno, da lo mismo, o sea, no da lo mismo, pero lo que quiero decir es que esto es súper difícil de hacer, súper difícil de hacer. Y en salud pública y en salud privada, en salud preventiva y en salud curativa, la información fluye. Un ejemplo, si a ti te da cólera, da lo mismo la privacidad de la información, en el sistema van a decir, oye, en el sistema significa a través de todo Chile, al tiro Antonieta, a través de todo Chile, dicen, oye, hay un caso de cólera en Ñuñoa. Y es cierto que se preserva tu privacidad, pero no es cierto que la información ahora te pertenezca, porque se considera que el bien superior de la salud pública es más importante que el hecho de ocultar que tú tengas
que tú tengas cólera, digo. Antonieta, ¿tienes levantada la mano? Cuéntame. Yo no los veo, así que no levanten No, la mano porque no sirve. comentar que recuerdo yo que hubo una iniciativa a nivel de gobierno, en el gobierno anterior, del proyecto de la ficha clínica unificada, Sí, que era que integraba la información, cosa que bueno, maravilloso, que si tú caías en cualquier servicio público o privado, el médico podía, o el equipo médico podía acceder a tu ficha clínica, digamos, para un mejor tratamiento. Pero eso, hubo una inversión tremenda en plata, pero quedó parado. sí. Lo bajaron. En el gobierno que... En varios gobiernos, ¿ah? Yo he trabajado en salud Claro, pero montones. hubo un tremendo trabajo que quedó en nada, eso en Sí. definitiva. No, eso es cierto, y en salud pasa mucho esa cuestión. Fíjate que los franceses, que son muy directos para estas cosas, dicen, mire, yo reconozco que la información es suya, pero si yo no lo puedo atender, entonces estoy faltando a mi deber, así que la información la tengo yo, el Estado, digamos. Y efectivamente la tiene unificada y efectivamente tú puedes ir a cualquier lugar de salud y tu información va a estar, etcétera, etcétera. Pero esto tiene un tremendo nivel de discusión y además que tienes que armonizar no solo la salud pública y la salud privada, sino que incluso dentro de la salud pública, que es el 80% de la acción de salud, distintos niveles de madurez tecnológica, de madurez de información, etc. Entonces es horroroso. Mi visión personal es que hay que hacer proyectos de abajo hacia arriba, o sea, chiquititos por integración, y no hay que Claro, construir porque terribles al ser, sistemas. entre comillas, interinstitucionales, lo primero que hay que homologar y hacer que todas las plataformas, todas las disposiciones de información sean interoperables, se pueda cosechar y Exactamente. rescatar información con la misma facilidad, el día de mañana se unifica y después se trata y después se recupera y cumple la función final de la utilidad, digamos, de ese acceso Así es. oportuno a la información oportuna, digamos. Oye, les quiero comentar el epílogo de mi reflexión de los sistemas de salud el día que estuve esperando mucho rato. Chile tiene estándares de salud muy comparables a la OECD, a los países más desarrollados. Básicamente la esperanza de vida en Chile es más o menos la misma es mayor que en Estados Unidos, más o menos la misma que en Europa, con todas las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud. Y yo creo que eso tiene que ver con un montón de cuestiones, incluido el hecho de que en salud sí hay aplicación intensiva de información, aún si falta mucho. Chile no tiene estándares internacionales en calidad de la educación. Y si tú reflexionáis al respecto, el nivel de informatización de la educación en Chile es muy bajo. Entonces yo creo que aquí hay un reflejo, aparte de un montón de otros problemas en educación, digamos, no quiero echarle la culpa para bien o para mal a la información, las cosas siempre son más complejas, pero lo que sí yo me atrevo a decir es que si tú quieres desarrollar una componente de un negocio, un quehacer, llámalo como queráis, al margen de la información, no te va a funcionar. Y la evidencia es tal que en realidad se estima que el 50% del progreso económico de los países desde el año 70 y tanto se debe al uso de tecnologías de información. Entonces, si tú quieres que algo funcione más o menos bien y además no le quieres poner información o no gastas lo que tienes que hacer en información, eso no te va a funcionar, digamos. Me encantaría escucharlo, estamos súper pasados en la hora y no le cuenten a nadie, pero Vita me va a retar al término de esto, digamos. Voy a apagar mi celular para que no me llame. Pero me encantaría escuchar algunas reflexiones de ustedes antes del cierre. Yo podría seguir un rato, pero como digo, me retan. José, Dime. ¿Eres el este Edgardo Pessoa que yo conozco? es el mismo Hola Edgardo, qué gusto de de la verte. USACH hace muchísimos años. Sí, pues hace tiempo que no nos vemos, Ajá. pero no has sido olvidado, Edgardo. Cuéntame. Muchas gracias. Eh, este tema de información del sistema de salud y no solamente en eso, a mí me da un pánico enorme que esa información esté diseminada, Sí, compartida de esa manera por el tema de filtración, o sea, la dimensión de confidencialidad, ¿no es cierto?, de la norma ISO 27001. Eh, Cuidar esa información y que no se filtre es tremendo. El mismo Juan Enrique que tú mencionabas delante,
Yo estuve en una presentación del helado Giovanni, y hablaba de decir, ok, nosotros podemos sacar tu información genómica, pero ¿cómo te cuidas tú que esa no caiga en la ISAPRE, que no caiga en las farmacéuticas, que no caiga en seguros de salud en términos genéricos, seguros de vida? Es decir, esa dimensión con la cantidad de información que nosotros mismos compartimos, ¿para qué vamos a hablar de las redes sociales? Que nosotros la entregamos gratis, Sí. pero en estos temas de salud y otros es crítico y no sé si hay buenos sistemas de defensa. No, pues. Como dice el gallo de seguridad, la discusión es cuándo te hackean, no si te van a hackear. Exacto. Sí. Mira, dos comentarios. A propósito de eso, cuando te hackean, los de motocicletas, los motoristas se dirá, tienen un chiste medio fome, pero que es cierto, que es que hay dos tipos de motociclistas. Los que se han caído y los que se van a caer. Entonces, con la información es lo mismo. Están los que han hackeado y los que van a hackear. Como dije, como dijo Vita, en realidad yo trabajo en asesor al Banco Central en esto. Y la pregunta es esa, o sea, la pregunta es, ¿podemos asegurar que el Banco Central no va a ser hackeado? Los bancos centrales de todo el mundo, no de todo el mundo, pero un montón de bancos centrales han sido hackeados. Es re famoso el hackeo de Bangladesh, digamos, que entre paréntesis es un caso de estudio a esta altura, fue una mezcla preciosa de errores, digamos. Bueno, sí, po, no hay una respuesta buena para tu comentario. Yo creo que tenemos que tener pánico, yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos y además que, como tú sabes, como todos ustedes saben, los sistemas informáticos construyen cuestiones coherentes a partir de un montón de cositas chicas, que es lo que hace en definitiva Facebook. Si alguien, entre paréntesis, por supuesto que si tienen alguna duda o comentario, me mandan un correo. Mi correo es for dummies, jbenguria@gmail, también josebenguria@edu.uai.cl y una serie de otros, digamos, pero bueno, me buscan por ahí. Hay un paper re famoso, hay un problema re famoso que es el de Cambridge Analytica. Bueno, de hecho, incluso hay en Netflix hay un video al respecto. El caso de Cambridge Analytica es de terror, digamos, y es sobre información conocida, ni siquiera de salud. Pero te quiero poner otro ejemplo, Edgardo, que a mí me aterra. No sé si alguno de ustedes se ha hecho estos exámenes del genoma para saber de dónde viene, que se no me ha entendido. Yo, por supuesto, me hice uno. Entonces te dicen ahí, te sacan una muestra de no sé qué y te dicen, mire, usted es un 70% ruso y un 12% italiano, y siempre cae alguien que no querís, digamos, independientemente de donde sea, y te sale, o de ahí a los chinos y te sale un poco chino, o de ahí a no sé qué, pues a los africanos salen los africanos, en fin, pero es re entretenido en realidad. Y hay algunos que, hay uno que parece más choro, que es 23 and you, 22 and you, no sé qué, que tiene que ver con el número de cromosomas que uno tiene, pero en fin, que te dice incluso si tú duermes mejor para el lado izquierdo que para el lado derecho, literal. Pero es de terror, ¿no? Porque entonces alguien tiene tu descripción genómica, la tuya, completa. Entonces de repente aparece un nuevo Hitler y dice, no, sabéis que a mí no me gustan aquellos que tienen que les gusta dormir para el lado izquierdo. Y la tienes ahí. Entonces, y se la regalé. No, ni siquiera se la regalé. Pagué $100 para que él lo tuviera. O sea, es la locura al cubo, digamos. Y estoy hablando mal de mí, para no hablar mal de otros, digamos. Entonces, efectivamente, y eso es cierto en Facebook, que es como la típica, ¿no es cierto? Pero es cierto en cuestiones mucho más sutiles, como, bueno, lo que compra. En Estados Unidos se recomienda que cuando tú vas a comprar medicamentos para, ¿cómo se dice? Enfermedades Lúdica. afectivas, no, enfermedades afectivas, o sea, una depresión o un toco, qué sé yo, las compras con efectivo. Y una recomendación del sistema de salud norteamericano. Y esa cuestión es la locura, ¿te fijáis? Entonces, les regalamos espacios de información graves, riesgosos, muy gentilmente a un montón de gente, digamos. Sí, por lo que dice Peter, el dilema entre la confidencialidad del dato y accesibilidad, que como digo, el problema de los franceses, pues, que dicen, ok, la información es tuya, pero si no me la doy no te atiendo. Y en un país que además es un país muy protector de la privacidad, un montón de cuestiones, pero es más protector de la igualdad, la fraternidad y la no sé qué, ¿no es cierto? No hay una solución para eso. Edgardo mencionó una norma de seguridad que es la 27.000, no sé cuánto van. Y son buenas normas, pero
pero claro, pero van a estar sujetas a lo que dice Peter, que es que va a necesitar un equilibrio. Entonces el equilibrio entre compro en Amazon o me margino, o el equilibrio entre me hago el genoma o me margino, el equilibrio entre pago con tarjeta de crédito, pago en, bueno, en fin, digamos. Sí, todas esas. Exactamente. Más comentarios, por favor. Profesor José, no sé cómo llamarlo. Sí, me da risa que me digas profesor, me siento Sí. más viejo. Bueno, entonces la idea es que al final del curso tengamos un panorama del DAMA, ¿no? Del Data Management Framework. ¿Esa es la idea Sí, del curso? sí, pero estábamos, ayer me junté con Oscar por varios motivos, en particular para la evaluación del curso, y sé yo, pero no puede ser Dama, o sea, Dama, sí, es bueno saber Dama, u otro, es bueno saber el framework, pero en realidad lo bueno es la cuestión conceptual arriba, porque tú podrías usar Dama o podrías hacer otra cuestión, digamos. ¿Ah? Yo creo que uno tiene que distinguir lo operacional, que es muy importante, y por ejemplo, Dama es operacional, de lo conceptual, y por ejemplo a mí este pedacito de la discusión me parece súper importante. Dama no te dice cuál es la solución de trade-off, de equilibrio entre confidencialidad y accesibilidad. Dama no te puede responder a eso, te lo puede responder el negocio. Entonces lo importante, y una de las cosas que uno tiene que discutir en el curso, ¿no es cierto? Lo importante es cómo hacemos para que parada en el negocio, tomes buenas decisiones, Dama, para decirlo así, ¿no es cierto? Pero eso no lo vas a encontrar en Dama, lo vas a encontrar en el negocio. Y no te cuento nada de Dama y sigue, va a seguir teniendo el mismo dilema. Sí te voy a contar Dama, en realidad, pero los frameworks tienen que ser un complemento de la discusión conceptual. Y la discusión conceptual es para ayudarte, y ahí te respondo a la pregunta con precisión. El objetivo del curso es ayudarte a tomar decisiones en el gobierno de información. ¿Ah? Lo quería hacer con Dama, fantástico. Lo quería hacer con otra cosa, igual de fantástico, pero volvamos a esa cobertura, ¿no es cierto? Representación, accesibilidad, confidencialidad, por suerte, gobierno. ¿A quién le pertenecen los datos dentro de la organización? ¿Por qué son los tipos de marketing los que habitualmente hacen la página web y encima de la página web empiezan a construir, por supuesto, unos encatrados enormes de información, de contenido y no de representación? Las discusiones para manejar correctamente, manejar en sentido de gobernar correctamente la información en la organización, es el objetivo de esta área de trabajo y de este curso en particular. Y claro, y como dicen los gallos que venden en las micros, y para que la oferta sea más atractiva, además le enseñamos Dama. Le ponemos Dama. No, pero en serio, o sea, el framework no puede ser el objetivo del curso. El framework tiene que ser un complemento al curso. Súper, gracias. No, gracias a ti. ¿Más comentarios antes que Vita nos eche? No, Vita, yo te estoy súper agradecido. Me tuvo paciencia antes, pero no podía entrar, y Vita ahí resuelve todos mis problemas, así que muchas gracias. ¿Más comentarios? No, muchas gracias, profesor, por la paciencia y de haber respondido a las preguntas. No, al contrario, es la mejor parte. ¿Ah? Absolutamente la conversación es la mejor. Ah, y eso yo sí les garantizo. El curso es un curso conversado. Bueno, cualquier curso mío es conversado. Yo creo que el curso en buena medida lo hacen los alumnos con las experiencias, con las preguntas o dudas, con las posiciones. ¿Ah? El profe conduce más o menos la cuestión y trata de mantener la cosa dentro de un marco, pero de verdad que la única manera de pasarlo bien es la conversación, porque enriquece. Y lo mejor, o sea, me encanta que haya una bibliotecaria, un abogado, ya se me colaron un par de tequis, por supuesto, y varios otros, digamos, ¿ah? Pero la diversidad y la diversidad de experiencia es potente. Peter, sí, Yo dime. creo que ahí profesor, hay un tema súper bueno que todavía estamos en ciernes. Usted mencionaba Dama, y otro factor que creo que sería interesante también poder cubrir acá es el tema GDPR que se nos viene ahora, también con la modificación de la ley de protección de datos. Sí. Y lo que dicen ahí, que van a empezar a salir los DPO por parte tanto de abogados como de TX y auditores, que yo creo que es algo que se nos viene de todas maneras. Bueno, es choro el tema del derecho en esta cuestión, ¿ah? Porque efectivamente, bueno, una cosa muy divertida y es que el derecho, la estructura legal
es extremadamente matemática y extremadamente lógica, y la gente de derecho enchufa súper bien con esas cosas y me parece re bien, digamos. Pero hasta hace algunos años el derecho estaba como súper alejado por culpa de los tequis a lo mejor, o de los políticos o de los abogados, de la discusión del manejo de información. Y hoy día ya no, po. Hoy día detrás de eso hay toneladas de conocimiento, de discusión, de reflexión y eso. Y eso es fenomenal, digamos, súper, súper importante. José, tal vez podrías Dime. comentar algo en relación a los proyectos, a la formulación de proyectos organizacionales que también son parte del curso. Bueno, mira, sí. Por supuesto que uno en una hora y media o algo así no alcanza a profundizar un montón de cuestiones, digamos. Y de hecho, incluso con lo que presenté me salté toda la parte de madurez y qué sé yo, pero claro, pero efectivamente, a ver, hay como tres componentes en esto, sí, por lo menos tres componentes en esta cuestión que son relevantes. Yo he tratado en esta conversación de centrarme en la información y el valor de la información para el negocio y en la administración de esa información para que le agregue valor al negocio. Hay toda una línea, por supuesto, que es que, bueno, eso tenéis que convertirlo en sistemas computacionales y en procesos y en estructuras organizacionales, y una discusión que tenemos siempre con Oscar es que, bueno, y por lo tanto hay que hablar de arquitectura empresarial y de nuevo ahí nos metemos en otros frameworks, etc. Pero la tercera cosa es que esta cosa hay que realizarla. A mí me encanta la palabra realizar. Realizar significa hacer realidad. Entonces, no podemos hablar solo de información, sino que de sistemas tecnológicos que tienen que ver con la información. Bueno, sistemas incluyendo, por supuesto, temas organizacionales, qué sé yo, y proyectos que hacen, que permiten transitar de la situación actual a una situación mejor, digamos. Y entonces la tercera componente tiene que ver con eso, con cómo hacemos que esta cuestión enriquezca efectivamente a mi quehacer, y yo agregaría alineadamente con mi quehacer. Es decir, ni el manejo de información, ni los sistemas computacionales, y por cierto, ni los proyectos tecnológicos o de información o qué sé yo, van a ser exitosos si no están correctamente alineados con la cultura, la organización, las capacidades, las disponibilidades del ecosistema, o sea, proveedores, etc. Entonces, otro de los componentes que se discute es que toda esta cosa sea armónica, es decir, que calcen. Y a esas alturas, de nuevo, entramos en la discusión del dimensionamiento de proyectos y los economics, digamos, las lucas asociadas, etc. Gracias. ¿Más comentarios? A la 1, a las 2, a las 3, ¿no? Ya. Oye, nada, ya lo dije, jbenguria en Gmail, o josebenguria en edu.uai.cl, lo que quieran. Por supuesto que inscríbanse en este curso, coméntenle a los amigos, etcétera. Yo creo que es un área de trabajo súper importante. Nosotros estamos haciendo varios proyectos en esto, además, digamos, fundamentalmente el sector público u organizaciones internacionales, porque estamos en la escuela de gobierno, pero cierto, naturalmente en el sector privado, o sea, en el quehacer en general, digamos. Eso, ¿se me queda algo en el tintero, Vita, o no? No, no, José, no, en realidad te agradecemos muchísimo tu tiempo, también a los participantes, el estar aquí presentes en esta actividad de la Universidad Adolfo Ibáñez, en este espacio que estuvo dedicado a la Escuela de Gobierno, y la posibilidad de poder nosotros como Laboratorio de Innovación en Políticas Públicas, GovLab, poder entregar a ustedes información y mostrar los desafíos que existen en torno a la gobernanza de activos, no solo en el sector público, sino también, como mencionaba José hace unos momentos, también en el sector privado. Y estos desafíos precisamente son los que aborda también el curso, así que los invitamos ahí en el chat, compartimos cuál era el link en el que pueden ver más información respecto al curso, y parte el 3 de noviembre. Y también, como señalaba José, sería interesante que pudiesen también de alguna manera difundir y generar esta necesidad y esta corriente en torno a la importancia de la gobernanza, y también desde una perspectiva de responsabilidad y transparencia en el tratamiento de la información, que es algo que también para nosotros como Laboratorio de Innovación en Políticas Públicas es central en toda esta temática.
Así que José, muchas gracias y muchas gracias a todos por compartir este tiempo y por querer nutrirse de esta información que cada vez va siendo más central en el quehacer del sector público y también evidentemente en este aspecto en el sector privado. No, gracias a ti, Vita, y gracias a todos ustedes por venir y además por participar, porque como digo, de esa manera hace más entretenida la cosa, digamos. Quedo a su disposición, quedamos a su disposición, gusto de vernos. Sí, Muchas y lo gracias. último es que el link después de la grabación y de todo el evento va a estar disponible, así es que como ya tenemos sus correos electrónicos y la forma de contactarlos, también les vamos a hacer llegar el link para que puedan volver a revisar la presentación si es de su interés. Ya. Perdonen los demás, pero saludos especiales, por supuesto, a Edgardo, a Peter y, bueno, a Carolina, por supuesto. Así que, viejos amigos. Ya, que estén súper bien. Ya. Muchas Muy gracias. bien. Gracias. Ya, buenas noches, Gracias. que estén muy bien. Chao. Chao.